Hola familias, bienvenidos al Laboratorio de Pautas de Crianza. Hoy quiero hablarte de un tema que es bastante recurrente en mis consultas con las familias y es cómo me comunico con mi hijo adolescente. Los padres de familia, los profesores y cuidadores que están rodeados de adolescentes siempre han tenido esta gran pregunta. Y hoy te quiero compartir algunos tips que le he compartido a algunas familias y que he aplicado cuando fui psicólogo de un colegio y en mi ejercicio como docente para poderme comunicar con los adolescentes. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que los adolescentes ya están experimentando la necesidad de ser vistos como personas totalmente desarrolladas. Obviamente no lo son, sin embargo quieren sentirse poderosos y responsables como lo son los adultos. Y es por eso que a través de la comunicación, si logramos que ellos sientan eso, se podrán sentir también más cómodos. Lo primero que debes tener en cuenta es que hay que ser coherentes entre lo que les exigimos y lo que les damos. Recuerdo una consultante que alguna vez me decía que su hijo adolescente de 14 años no le contaba las cosas, que no le contaba nada, que le preguntaba cómo le iba en el colegio y él simplemente le preguntaba bien, él simplemente le contestaba bien. ¿Qué hiciste en el colegio? Nada. ¿Cómo te fue con tal persona? Más o menos, puros monosílabos. Todos los seres humanos somos sensibles con nuestra información. No le contamos todo a todo el mundo, le contamos cosas a quienes les tenemos confianza. Es por eso que uno de los tips más importantes para poder hacer que los adolescentes se comuniquen contigo es tú también comunicarte con ellos. Cuando le pregunté a esta mamá qué tanta información le daba sobre su vida a su hijo, me decía que no mucha, me decía no, pues le cuento una que otra cosa, pero no le voy a contar todo. Son cosas de adultos. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque si le vamos a exigir o esperamos o tenemos la expectativa de que nuestros hijos adolescentes nos cuenten las cosas, también deben haber recibido un ejemplo de que las cosas se cuentan. Así que el ejercicio que le puse a esta consultante fue: de ahora en adelante vas a tratar de contarle más cosas a tu hijo, de incluso hacerle preguntas o pedirle opiniones sobre cosas que te pasan en la vida. Esta mamá, que realmente quería mejorar su comunicación con su hijo, se puso a la tarea y le contaba cosas que le pasaban en el trabajo, le contaba situaciones emocionales que experimentaba, le contaba incluso algunos problemillas que tenía con sus familiares, con sus hermanas, etc. Y poco a poco se empezó a dar cuenta que su hijo también le compartía más información. Se empezó a dar cuenta que naturalmente su hijo le empezaba a contar cosas que le pasaban con sus amigos o cosas que pensaba acerca de la situación familiar y que nunca había compartido. Simplemente porque no sentía que podía compartirlo con sus papás, específicamente con ella, porque simplemente no recibía información de ella. Piénsalo bien, rara vez confías en alguien a quien no conoces. En este momento también recuerdo a un adolescente que me decía: es que yo no confío en mis papás porque ellos son unos perfectos desconocidos para mí. A mi papá solamente lo veo de vez en cuando porque trabaja por todo el mundo y viaja por todo el mundo. Y mi mamá trabaja aquí, pero la veo por las noches, entonces no la conozco. Y eso a mí me causó muchísima atención, y cuando me dijo mis papás son unos perfectos desconocidos para mí, caí en cuenta que para que tu hijo se deje conocer por ti, tú también tienes que dejarte conocer por él o por ella. Así que básicamente la invitación de hoy es: si tú quieres que tus hijos se comuniquen contigo, tú también comunícate con ellos. Si tú quieres que tu hijo haga algo, es importante que tú seas un ejemplo de eso, un estandarte de eso que le estás exigiendo. Así que esto es lo que te comparto hoy. Importante que empieces a dejarte conocer por tus hijos. Si lo haces desde una edad mucho más temprana, mucho mejor.
coméntale tus errores, confiesa tus equivocaciones, coméntale cómo te sientes con respecto a las cosas y poco a poco le estarás dando el ejemplo de que se vale hablar y que además tu hijo va a tener la sensación de que te conoce y que no eres un perfecto extraño. Así que básicamente el tip para comunicarse con los adolescentes es hacer que no nos vean como unos perfectos extraños. Nos vemos la próxima semana con más Laboratorio de Pautas de Crianza y recuerda compartir tus preguntas para que podamos generar contenido para todas las familias que probablemente tengan las mismas preguntas que tú. Comparte esta información y nos vemos la próxima semana.